Hoy vamos a analizar un libro de historia muy particular. Hace unos meses descubrí con sorpresa que me interesaba la historia. El libro es El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, el cosmos según un molinero del siglo XVI. Descubrí que me interesaba la historia por sorpresa. Primero me interesó la política internacional, sucesivamente la industria militar. De la industria militar me llamó la atención la construcción de buques de guerra. Analizados todos los buques presentes, empecé a investigar sobre buques del pasado. Los barcos del pasado me llevaron circularmente a interesarme por los períodos en los que navegaron. Quise saber más sobre las guerras mundiales y así nació, creció y se extendió el gusto por la historia hasta ahora. O sea que antes no me gustaba, o más bien no me interesaba. Bueno, cuando fui adolescente un poco, y me interesaba solo la antigua quizá, pero por el resto no tenía mucho interés en la historia y de pronto ahora me interesa la historia. La cuestión. Como consumidor de obscuros documentos de internet y de youtubers especializados en el tema, busqué en los libros de historia textos que, además de interesantes, tuvieran calidad literaria y expositiva. Porque había cogido algunos tomos que tenía por casa, manuales de la universidad de cuando hice humanidades, y me habían... Estudié humanidades hace muchos años ya, y me habían parecido rocosos, arduos o esencialmente ilegibles desde un punto de vista del interés y de la captatio para el lector. Así que le pedí consejo a mi tío Jan, quien fue mítico librero de la mítica librería Áncora y Delfín, ubicada en la diagonal cerca del mítico Club Boccaccio y ahora desaparecida. Jan, experto bibliófilo y gran lector, me dio un listado de libros. He adquirido el listado entero. El libro del que quiero hablar hoy, El queso y los gusanos, es un estudio sobre la vida de un molinero italiano del siglo XVI que murió enjuiciado como hereje por la Santa Inquisición. Se trata, lo he dicho antes, lo repito, de El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, libro de historia, por lo tanto, minúscula, sobre un individuo anónimo que me recuerda mucho a la intención seguramente más literaria de Pierre Michon, por ejemplo en Señores y Sirvientes, donde habla de grandes pintores a través de la vida, de sus mayordomos, ayudantes o epígonos. Aquí nos centramos en la vida de un molinero enjuiciado por la Inquisición en el siglo XVI. Como ha sido una lectura significativa, trataré de destacar en qué aspectos ha ampliado mi conocimiento o mi forma de pensar las cosas. Hacer este vídeo me sirve como memorándum porque he percibido que si hago un vídeo sobre un libro tiendo a recordarlo con el tiempo radicalmente mejor. Así que este canal tiene sentido para mí y ojalá para vosotras. Para mí, pues recordatorio, baúl de lecturas y opiniones que si no olvidaría, y para vosotros pues quizá ideas interesantes o sugerentes, aparte de las conversaciones que tengo con otra gente. Por lo que he dividido el vídeo en función de estas ideas que han surgido de la lectura y reflexiones que quiero comentar. Pero primero entremos en materia. ¿En qué consiste este libro? O sea, ¿de qué trata? ¿De qué va? Para entrar en materia, Domenico Scandella, al que todos llaman Menocchio, fue un molinero nacido en 1532 en Monterreale, Friuli, norte de Venecia, una zona pobre incluso para los trabajadores agrícolas, alejada de la urbe. Casado y padre de 7 hijos, fue denunciado por la Inquisición por sostener y propagar ideas herejes en 2 ocasiones. La primera fue en 1583, de la que fue absuelto, y la segunda en 1597 le condujo a la muerte. Como disponemos de las actas oficiales de los 2 interrogatorios, Carlo Ginzburg, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Pisa, autor que además escribe muy bien, realiza un análisis en profundidad del caso, donde se muestra a un molinero, un aparentemente simple molinero, que entró en contacto con una serie de lecturas no canónicas para su época, es decir, que circulaban por el vulgo, que estaban prohibidas,
Decamerón, otras, que veremos, a partir de las cuales se formó un sofisticado sistema de pensamiento. Entre las ideas herejes que se destilan de los interrogatorios de la Inquisición, están todos completos y son analizados por este autor aquí, encontramos que este molinero afirmaba la mortalidad del alma, es decir, que el alma no era inmortal, negaba la divinidad de Cristo, era panteísta, había multiplicidad de espíritus y de seres, creía en un Dios natural, no creía en el pecado original y estaba contra la pompa y las riquezas de la Iglesia, influido por los anabaptistas, y contra la persecución de ideas religiosas y culturas distintas a las que ponía a la altura del cristianismo. Muchas ideas que hoy serían, por cierto, propias de alguien de mentalidad más moderna, contemporánea. Entonces, hereje. Junto con el análisis de las actas de los interrogatorios que le hizo la Santa Inquisición, se analizan los libros que Menocchio leyó, o que se sabe que leyó, no se conocen todos. En torno a unos 20 libros pudo leer en toda su vida, o tuvo acceso a ellos, que se sepa. Se analizan los libros que leyó en vida y cómo estos pudieron influirle. El gran valor de esta obra, en mi opinión, claro, es mostrar la microhistoria de este molinero como un ejemplo de la imposibilidad y dificultad de hacer historia en sí misma, de hacer historia de las clases populares y bajas. Que cuando se hace historia de las clases populares y bajas, cuando se ha hecho históricamente historia de esto, siempre se cae en lo simplificador y unidireccional. Quien se nos presenta aquí es un personaje anónimo, pero audaz, de ideas originales, compuestas a partir de lecturas cruzadas y asistemáticas, alguien entusiasta que comprendió el poder y el control que ejercía la Iglesia y la clase dominante y que en su pequeño círculo buscó hacer proselitismo. El molino era un lugar habitual en los pueblos del siglo XVI en el que aparecía mucha gente. El molinero solía tener cierto poder y de hecho había cierta mitología o habladurías acerca de los molineros como gente cercana a lo luterano. Por tanto, herejes en esa zona. Este proselitismo le llevó a la perdición, pues fue denunciado y una enorme cantidad de testigos refirió el contenido de sus pensamientos herejes. Lo interesante es que a pesar de contar con un abogado, en el interrogatorio se creció y llegó incluso a dar una lección de teología imaginativa a los inquisidores. Inquisidores que en la sentencia ocuparon más hojas de lo habitual en clasificar el extraordinario caso de este hombre hereje y heresiarca. El interrogatorio también duró mucho más de lo habitual porque no solo los inquisidores querían enjuiciarlo, sino que realmente se mostraron interesados y muy curiosos por entender cuáles eran los pensamientos tan sofisticados de este molinero. Realmente pensaba cosas extrañas para ellos mismos. En algunos casos, algunas de las herejías ni siquiera podían rastrearlas en sus propios documentos. Absuelto tras varios años de cárcel, volvió a las andadas y ya viejo volvió a ser detenido, casi 2 décadas más tarde, y esta vez ejecutado por reincidente. De esto va el libro. Es un análisis de las actas, de los libros que leyó y se reconstruye a partir de los documentos cómo pensaba este molinero, cuáles eran sus ideas y de dónde venían sus ideas, sobre todo para un hombre que supuestamente vivía en un pueblo del Friuli en el mismo culo del mundo. El caso es que están las ideas del molinero y también están mis ideas sobre el libro y las he dividido en 3 puntos centrales. Yo tampoco quiero destriparos el libro, sí quiero destacar 3 elementos del libro que me parecen interesantes para pensar. El primer punto lo he titulado Lo pequeño está en lo grande y lo grande en lo pequeño. Menocchio, este molinero, debió de tener acceso a pocas decenas de libros. Documentados seguro 11 libros. Estos 11 libros a los que tuvo acceso los leyó a lo largo de toda una vida. Estos 11 libros fueron capaces de cambiar su cosmovisión y de llevarlo a un autoanálisis crítico de lo que le habían dicho que era. Hay menos libros de lo que tenemos aquí habitualmente hoy, y en internet ya ni os cuento, pero por el estudio de las fuentes disponibles podemos deducir que los leyó y absorbió a conciencia. 11 libros, de 11 a 20 más o menos, llegando a citarlos en muchas ocasiones de memoria o de forma tergiversada, como veremos también, o reconstruida, por lo menos sus ideas centrales. Comprobamos en esta obra en profundidad qué significa la expresión hermética y paradójica as above, so below,
lo de arriba es igual que lo de abajo, inscrita en el texto de la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, antiquísimo texto hermético. Es una expresión hermética muy antigua que también yo interpreto como en lo pequeño está lo grande. Y es una idea que parece el típico lugar común de posiciones intercambiables, el típico lugar que se usa mucho en publicidad. Lo pequeño está en lo grande y lo grande en lo pequeño. Pero con el tiempo he comprendido que esta clave hermética tiene algo que es esencialmente verdadero y que tiene que ver con el pensamiento paradójico. Que si se integra uno puede tener un tipo de pensamiento que es el paradójico, que es muy interesante mantener dentro de la mente. Lo que incide en la mente no es nunca una cuestión cuantitativa. Lo que importa es la dimensión cualitativa. Un simple molinero que leyó solo 11 libros puede tener una dimensión igualmente profunda, sofisticada y variada que yo, que quizá he leído pues ya algunos miles. Pienso aquí en el caso de un amigo que trabajó para un director de cine ruso cuyo nombre se llama... Bueno, lo pondré en pantalla cuando me acuerde. Era el ayudante de este director y este director lo envió a pasar unos días en una granja para que observara a un grupo de vacas en el campo. Este conocido mío estuvo varios días mirando a las vacas en un campo sin hacer otra cosa que mirar las vacas. Y el primer día fue extremadamente duro y estresante para él, aburridísimo, pero en el segundo día, en la repetición de lo mismo, empezó a ver detalles, empezó a cobrar vida lo que estaba viendo, empezó a comprender las relaciones que había entre las vacas, empezó a comprender sutilezas de la luz, de los colores, de los arbustos, árboles, de los propios animales. La mirada reincidente profundizaba en lo que había. Él podría haber estado viajando y viendo muchas cosas, pero se quedó en un sitio fijo por trabajo, que era observar unas vacas. Y tal y como él contaba, después de 2 o 3 días de ver vacas, se generó un microcosmos en su cabeza que era un cosmos en sí mismo. Por eso lo grande está en lo pequeño. Es algo, en mi opinión, mágico, clave y no tan sencillo de entender. También probamos la importancia de leer libros como mecanismos de apertura de consciencia y de inicio del autojuicio o autoanálisis. En países como Corea del Norte, donde la literatura es solo oficial, el poder tiene el dominio del cosmos mental de sus habitantes. Así que si una persona como esta, el molinero este, pudo tener acceso a algunos libros prohibidos, como veremos con algún ejemplo ahora, esos libros prohibidos le permitieron empezar a realizar un autoanálisis sobre lo que ya creía o le habían dicho que era. Algunos libros destacados. Vamos a ver algunos libros destacados que tenía Menocchio y que influyeron en sus opiniones tan modernas y tan herejes para el momento. Tenía, por ejemplo, un libro titulado Los viajes de Sir John Mandeville. Este libro amplía el cosmos de Menocchio de 2 maneras. Es un libro de viajes. Introduce, por un lado, comentarios desde el punto de vista del Islam acerca de la falsedad de la crucifixión de Cristo y otras opiniones herejes sobre religión, y al mismo tiempo este libro le habla de mundos lejanos, islas indias, por ejemplo, de los pigmeos, de pueblos antropófagos, pueblos con otras leyes y costumbres. Es, por decirlo así, su Google Maps wikipédico, que amplía su conocimiento del Valle del Friuli a una visión del mundo más amplia, aunque imaginaria y literaria. Pues el libro de Mandeville no es precisamente muy riguroso. Aparece, por ejemplo, un caso famoso en el interrogatorio en el que le preguntan acerca de esta lectura y él explica cómo llegó a conocer de pueblos que se comían a los humanos y a tener una opinión sobre eso no del todo desfavorable porque llegó a entender, a empatizar con ese punto de vista culturalmente completamente distinto. Y los inquisidores estaban como, what the fuck. ¿Cómo puede ser? La diversidad de gentes y usos y creencias que le ofrece el libro le llevaron a pensar en sus propias creencias y le llevaron a una situación de cuestionamiento. Otro libro interesante es El Florilegio de la Biblia y la propia Biblia vulgar. El Florilegio de la Biblia es una traducción de una obra catalana donde se mezclan múltiples fuentes apócrifas, entre ellas Isidoro, Evangelios apócrifos, Honorio, etc. En el interrogatorio comenta una leyenda historia llamada La historia de los 3 anillos, que es una leyenda que aparecía en el Decameron y que fue suprimida
Entonces se deduce o intuye Ginsburg que tuvo acceso al Decameron de Boccaccio, y de hecho sí que tuvo acceso seguro a otra obra de Boccaccio, pero no se sabe al Decameron. Piensa Ginsburg que tuvo acceso al Decameron porque conocía esta historia, y intuye Ginsburg que tuvo acceso a una versión anterior a la reimpresión con la censura. Entonces tenía una serie de libros, pocos, libros clave, muchos de ellos han llegado hasta nuestro tiempo, muchos son importantísimos como el Decameron, y muchos de ellos tenían ideas en torno a la religión pues mucho más modernas, en esta situación de reforma contra reforma, donde ya el peso de lo religioso pues empezaba a tambalearse muy ligeramente, y más adelante pues tendría su evolución. Punto 2. El juego del teléfono, lo he titulado. Menocchio, este molinero, no repetía como un loro opiniones ni tesis ajenas. Hay una gran reelaboración original cuando se rastrea lo que dice con sus fuentes. Trituraba y reelaboraba sus lecturas. Confluyen corrientes doctas y populares. En las interpretaciones de Menocchio hay siempre un desbordamiento a favor de tesis muy tolerantes, pero heréticas. Por ejemplo, que ninguna fe es más verdadera que otra, y que todos creen tener la verdadera fe sin que eso sea una verdad real o absoluta. ¿Cómo le puedes decir eso a un católico cristiano en el centro de Europa, en esa época? Un detalle es que en la segunda vez que fue denunciado y juzgado, la primera vez fue acusado y pasó unos 3 años en la cárcel. La segunda vez que fue denunciado fue una frase dicha por él, por Menocchio, que había pasado de boca a oreja hasta el inquisidor general unos cuantos pueblos más allá de donde estaba él. De la aldea en la que residía a la ciudad principal de Pordenone. Menocchio había expresado ciertas ideas, las expresaba a sus vecinos, amigos, contertulios, y la gente, escandalizada, algunas personas las pasaban de unos a otros hasta que llegaron a oídos de la Inquisición. Aquí vemos la dimensión dinamitesca del chismorreo, incluso cuando no existían redes sociales. Dinamitesca porque el chismorreo es la energía mayor, ¿no? Es lo que se mueve más rápido. ¿Quién no ha estado presente en un lugar donde se va a explicar un chismorreo? Todo el mundo se enciende y está pendiente del tal chismorreo para absorberlo y referirlo después, normalmente con variaciones. Ahí está el juego del teléfono. Tenemos por un lado a Menocchio, que lee libros de diferentes temas y sincréticamente construye su propio pensamiento, que es un pensamiento que no podemos adscribir del todo a nada. Aquí se hace mención primero. Podríamos decir que Menocchio estaba cerca de los anabaptistas, herejes perseguidos, pero algunas de sus opiniones no eran totalmente anabaptistas. Estaba cerca de los luteranos. No, Menocchio hizo el juego del teléfono con sus lecturas. Leyó cosas muy locas y hizo un sincretismo que es difícil de rastrear, porque se puede rastrear en casos concretos cogiendo el interrogatorio y fuentes originales. Hay casi menciones que hace Menocchio de memoria de libros. Entonces vemos las conexiones entre lo que leía y cómo había influido en su mente. Pero siempre su cosmos interior era raro, particular. Lo segundo es que, claro, las habladurías del pueblo, cómo pasa de voz en voz lo que escandaliza, y cómo lo que escandaliza se va deformando y puede adquirir una dimensión falsa o apócrifa en un momento peligroso, como es el caso de que cuando llegó a manos de la Inquisición de nuevo fue acusado, y esta vez no se salió con la suya. Tenemos pues el juego del teléfono que hemos comentado, esta deformación de lo que uno absorbe y de lo que se dice y otros transmiten. Por otro lado está el interrogatorio mismo, donde vemos que un abogado llamado Trappola, Trappola quiere decir trampa, o sea, el abogado trampa, que ayudaba a Menocchio, le dio una serie de indicaciones para que pudiera salir absuelto del interrogatorio. Sin embargo, en el interrogatorio Menocchio se creció y casi llegó a perder los papeles y llegó a expresar muchas ideas herejes sin darse cuenta de ello. Al leerlo, porque se incluyen muchos fragmentos de este interrogatorio, da la impresión de que Menocchio está como psicotizado, como si tuviera un brote psicótico, como si fuera un iluminado que incluso quiere iluminar a los propios inquisidores. Es muy, muy curioso. De hecho, el autor Ginsburg llega a valorar en algún punto si era un loco o no, a pesar de que tuviera ideas coherentes, una construcción imaginativa pero coherentes. Da la impresión de que tiene un ímpetu que incluso ante la posibilidad de la muerte, ante el interrogatorio mismo,
el tío se suelta y dice cosas que le llevan a la acusación y a la sentencia final de cárcel. Es muy, muy curiosa esta tensión, porque realmente yo cuando leía el libro pensaba, me da la impresión de que de alguna forma este hombre sí tiene ideas muy revolucionarias, pero al mismo tiempo no se puede controlar a sí mismo, porque él sabe que allí donde está en este interrogatorio no puede decir ciertas cosas, y sin embargo las dice hasta el punto que encendido incluso da lecciones a los inquisidores que lo miraban como, "Buah, ¿qué está pasando aquí?". Muy curioso este personaje, pues. ¿Quién diría que un molinero simple de un pueblo perdido de una región secundaria cercana a Venecia, muy secundaria, árida, tuviera todas estas ideas, las estuviera propagando, tuviera lecturas, escritos? Y qué curioso que podamos recuperarlo gracias a esta reconstrucción maravillosa de este libro. El tercer punto es el punto de hacer historia de lo popular, la dificultad de hacer historia de las clases bajas, cómo siempre se ha atendido a un reduccionismo, cómo siempre hemos leído las clases bajas a través de la producción de las clases altas. Es un problema similar al que comentábamos en otro programa de cómo, el programa de Tres Chistes Tontos que hay en este canal, programa que yo hago con dos amigos para charlar de literatura de forma diletante, el problema de cómo desde Europa se ha leído el pasado, desde nuestras perspectivas y predilecciones hemos leído otras culturas. Existe siempre un problema a la hora de retratar aquello que es lo otro. Y precisamente como las clases populares no eran productoras de textos, quienes escribían sobre ellos muchas veces han fijado en la historia una imagen de lo popular mucho más banal y sobre todo difícil de rastrear para los historiadores que hoy en día tratan de arrojar luz sobre quiénes éramos en otros siglos. Está muy bien este libro por este motivo, porque bajamos al detalle de una vida de una persona, en concreto nos centramos en sus ideas, en cómo se formaron sus ideas. De hecho, de su mujer y sus hijos apenas se habla nada, no se habla de su día a día o de cómo trabajaba, sino de cómo este hombre, con unos pocos libros, generó un pensamiento propio, y este pensamiento propio le encendió el alma y le hizo luchar contra el gran poder de la Iglesia con sus métodos y le llevó a la desgracia. El problema clave es que la documentación que nos queda de las clases bajas es escasa y dispersa. Pero si conseguimos suficiente documentación, alcanzamos historias como la de Menocchio, de una profundidad y volumetría extraordinarias que dan cuenta de lo difícil y reduccionista que es siempre hacer historia cuantitativa de las masas, historia de los silenciados y de aquellos que en apariencia no tenían pensamiento porque no tenían poder. Menocchio fue un caso particular, pero un caso real del trabajador letrado interesado en formarse una cosmovisión libre pensadora del mundo, lo cual le llevó a la muerte. En fin, aquí algunos apuntes sobre este libro que os recomiendo mucho en este nuevo escenario con unas nuevas condiciones técnicas. Me interesan vuestros comentarios y bueno, si os ha gustado agradecería que le dierais al like y si no estáis suscritos, si queréis os podéis suscribir. Aquí analizamos más libros y tenemos otro tipo de programas con otra gente, amigos y amigas. Y con esto me despido hasta la próxima con la intención de, bueno, seguir trayendo curiosidades a este canal para pasar el rato. Buenas noches.